Perdón y amistad, la Iglesia te da la bienvenida. Prepárate para recibir la palabra hablada y recuerda que la palabra de Dios es la semilla. Y este momento es espiritual. Es la presentación de nosotros mismos como parte de nuestro servicio de amor al que está sentado en el trono, al Cordero de Dios. Y vamos a cerrar nuestros ojos, porque nos es necesario recibir la palabra hablada, la palabra espiritual, y queremos hacerlo con un corazón dispuesto. Que la palabra del Señor llegue a nuestros corazones, penetre nuestra carne, nuestros pensamientos, los divida en el nombre de Jesús, y que su Espíritu hable a nuestro espíritu en el nombre de Jesús, y que la voz del Señor no tenga ningún impedimento por parte de nuestro hombre exterior. En el nombre de Jesús, declaro apertura de espíritu sobre esta casa, en este lugar. Declaro un quebrantamiento espiritual para oír y recibir la palabra revelada sobre esta casa. Declaro un manto de justicia, de gozo, de paz, en el nombre precioso de Jesús. Y nos ponemos de acuerdo con la palabra del Señor. Declaramos que el Espíritu Santo preside la asamblea, y declaramos que aquí se halla la iglesia, que este tiempo es en la presencia del Dios Todopoderoso, y que Él mueve su espíritu y lo da y lo manifiesta como Él quiere, para el provecho de los creyentes. Así sea en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Vamos pues a trabajar. Las escrituras abiertas en el libro llamado Génesis, en el capítulo 37. Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37. Versículo 1 en adelante. Génesis capítulo 37 es el primer libro de la Biblia. Busque el número grande, es el capítulo, el 37. El versículo es el número pequeño. Dice así la palabra de Dios. Y habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba o cuidaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel, el padre, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez o ancianidad. Y le hizo o le confeccionó una túnica de diversos colores o de mangas largas, una pieza tejida bastante elegante y exactamente para el cuerpo de José. ¿Qué sucedió? Sus hermanos vieron que era a él a quien su padre más amaba entre todos los hermanos, y lo odiaron, y no podían hablarle con él
y no podían hablar con él pacíficamente. Por lo tanto, no había un ambiente pacífico en esa casa entre los hermanos. Se trataba de una familia numerosa. La madre de José ya había fallecido. José tenía un hermano menor llamado Benjamín, y los criaron las concubinas de su padre. Y así pues José comenzó a crecer, y el oficio de los 12 hijos de Jacob fue el pastoreo. Jacob era un hombre rico en rebaños, muy numerosos sus rebaños, y él crió a sus hijos en el trabajo de la ganadería, del campo, y los enseñó a sacar a las ovejas y a llevarlas a lugares, a encontrar pastos, etc. Los enseñó a comer de ellas y a comerciar con el producto de ellas. Y esta familia pues era empresaria, una familia próspera. Mas en el seno del ambiente había una situación adversa. Sucede que 11 hermanos odiaban a uno. No era un odio unos a otros, no, sino que todos odiaban a uno. 11 odiaban a uno. Aquí, hablando de 11, realmente eran, excluyo a Benjamín, el hermanito menor de José. Voy a hacer una pregunta que va a ir abriendo el panorama espiritual de esta historia, de esta situación, de la presentación de la casa de Jacob y el señalamiento de ese hijo José, del cual se dice su edad, qué mujeres lo criaron, qué era lo que hacía, qué le dieron. De esta historia, ¿cuál es la enseñanza espiritual para nosotros? Y vamos a tomar una línea espiritual bastante especial. Vamos a ir conociendo las cosas que José fue recibiendo. Vamos a cuantificarlas, aquellas cosas que José fue recibiendo para sí, en él. La Escritura las narra, la Escritura las expone, dice qué, dice cómo, y dice el escenario que fue surgiendo debido a esas cosas que fueron apareciendo y también que le fueron dando. ¿Por qué? Porque esta historia se va a ampliar porque la misma casa paterna no fue suficiente para albergar el futuro de ese joven. La casa paterna no resistió el futuro de ese joven. Entonces, comencemos de esta manera. Y es muy importante tomar notas porque el Señor nos va a presentar palabra revelada de su espíritu a nuestro espíritu, y prestemos atención. Que la iglesia escuche lo que el Espíritu Santo está hablándole al cuerpo de Cristo. Sucede que el padre de José, Jacob, renombrado como Israel o renombrado Israel, en su amor por él, le hizo o le confeccionó una túnica de diversos colores, muy elegante, con mangas largas, una sola pieza bien tejidita. Vamos a cuantificar. A José entonces le dieron un cambio de ropa, por decirlo así. Muy bien. Comenzó entonces en José
un asunto que se llama disciplina en su vida en cuanto a la dádiva recibida y su espíritu. Esa dádiva, ese cambio de ropa vino a ser como una marca exterior o externa, muy visible socialmente, lo distinguió bastante dentro de la familia. Y la disciplina a la que me refiero fue que la comenzó a usar todos los días. Algo muy particular en donde ya uno se acomoda o se adapta para estar en uso de esa prenda diariamente. Se le llama disciplina. Es un enfoque de todos los días en mi relación con aquello. La capacidad para amar de parte del Padre se tradujo en la capacidad para conocer. La capacidad para amar se tradujo en la capacidad para conocer a ese hijo y le dio. Es muy importante aquí observar el asunto de los verbos empleados, y este verbo es dar. El verbo dar. El verbo dar tiene que ver con que hay un objeto en donde una persona lo entrega a otra con toda autoridad, le transmite la posesión, le transmite la propiedad. No hay operación mercantil, no hay un intercambio, no se dio por un precio, sino fue por amor. Muy bien. Continuamos con esta historia de este joven. En el versículo 5 dice, José soñó un sueño. Apareció. Fue un surgimiento de una serie de imágenes espirituales que él pudo ver en su interior, espiritualmente. Su mente de él las arropó, las miró en su imaginación. Y este joven comenzó a hablarlas a sus hermanos y a la casa de su padre. José soñó un sueño que contó a sus hermanos y ellos lo odiaron aún más. En el versículo 9 dice, tuvo otro sueño y se lo narró a sus hermanos. Entonces, vamos a cuantificar. Lleva una túnica, lleva 2 sueños. Muy bien. En el versículo 8, le entregan a José, los hermanos que lo odiaban, algo que no supieron el valor espiritual de ello. Le entregaron la interpretación del sueño. Dice, versículo 8, sus hermanos le dijeron, ¿acaso reinarás sobre nosotros? ¿Acaso nos dominarás? Y lo odiaron aún más a causa de sus sueños y a causa de sus palabras. Estas son causas espirituales. Todo lo que tiene que ver con palabras son momentos espirituales a causa de sus sueños y de sus palabras. En su segundo sueño, en el versículo 10, su padre lo regañó y le dijo, ¿qué es este sueño que has soñado? ¿Acaso yo y tu madre y tus hermanos habremos de inclinarnos ante ti? Entonces, tanto el padre como los hermanos se quedaron como viendo lo invisible. ¿Acaso reinarás tú sobre nosotros? ¿Serás nuestro rey, nuestro señor? Y ellos allí le estaban entregando la interpretación de esos sueños. Entonces vamos a cuantificar.
Se le ha dado una túnica, se le han dado 2 sueños y se le ha dado la interpretación de ambos sueños. Muy bien. Continuamos ahora hasta el versículo 23. Y fue cuando José llegó con sus hermanos, ellos lo despojaron de su túnica, porque la usaba todos los días y ese día era usual que él la vistiera. La túnica tejida que llevaba puesta, lo tomaron y lo arrojaron al pozo. El pozo estaba vacío y no había agua dentro de él. Pero debemos observar lo siguiente. ¿Qué está pasando aquí en la relación José y la túnica? Lo despojan de la túnica, se la quitan, fue un arrebato con manos fuertes. José no pudo defenderse, fue impotente, se mantuvo indefenso, o sea, sin defensa. Y dice, en el versículo 23, 37-23 dice, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica. Y hay algo que quiero señalar aquí, como una marca con asterisco. Es muy importante indicar que la túnica fue lo primero. Así abrió. Y esto recibe una mención especial, el hecho de que la ropa sea parte de eventos espirituales y parte de hechos que tienen que ver con la vida en un día que tiene fecha, en un momento de una fecha. La ropa aquí fue la apertura. ¿Qué pasó? Lo despojaron de su túnica. Medita en eso, medita en eso. Violentamente se la quitaron, la comenzaron a destrozar. La intención de ellos era teñirla con sangre de animales para sembrar una mentira de que una fiera lo devoró en el desierto o lo había devorado en el desierto. Porque esa túnica ya destrozada la iban a traer de regreso a la casa de su padre para mostrarla como evidencia, una evidencia falsa. Muy bien. Pero viene el panorama espiritual. ¿Listos, iglesia? ¿Listos? Lo que le están quitando a José, el cielo entra a hablarnos así. Se lo deben. ¿Listos? Eso que le están quitando a José, ya se lo deben. Entonces aquí la línea que al principio mencioné que íbamos a tomar tiene que ver con el valor de la vida de una persona, la plusvalía que va adquiriendo, pero ¿en base a qué? ¿En base a qué? ¿Y cómo ocurren los incrementos son incrementos cuantificables, son aumentos de valor reales, y también hay incrementos de poder y de autoridad, y también hay incrementos en niveles de unción y de visión, etcétera. Y esta es la línea que vamos a tomar. ¿En base a qué? A José le dieron la túnica, se la quitan, se la deben. ¡Wow! A José le entregaron la túnica, el que se la quita, el que se la quite, se la debe. Tan, tan, tan. ¿Listos? ¿Cómo se crea una deuda? Pero el hecho es que quienes se la robaron, ¿eso es robo o no? ¿Eso es robo o no es robo? Muy bien.
el hecho es que quienes van a actuar como ladrones reales, nos vamos a dar cuenta que un ladrón se envuelve también en una situación de la cual ya no tiene control. Un ladrón se hace deudor, listos, pero a la vez la deuda es contra él y la deuda le va a crecer a él en su contra. Y los ladrones no tienen la capacidad para decir, nomás le quité la túnica, porque van a comenzar a correr los intereses. Y esta palabra revelada tiene que ver con situaciones de más de una persona aquí, donde hay situaciones de despojo, hipoteca, cuando un hermano de familia roba a otro hermano de familia empresarialmente. Todos los asuntos que tienen que ver con propiedades, préstamos, créditos, herencias, etcétera. Entonces, todo lo que sea, cualquiera que sea tu caso, no lo excluyas. Aquí lo vas a hallar y vas a ver cómo el Señor te va a dar el panorama espiritual y siempre está favorable a ti. Entonces, los que le quitaron la túnica se la deben. ¿Ya? Así empezó el registro. Las cuentas. Cuéntate. El registro y comenzó. ¿Cuántos le quitaron la túnica? Los hermanos, los mismos pastores. Muy bien. Entonces, José, ¿qué sucedió? Los hermanos, sin tener un panorama de lo que estaba sucediendo, un panorama espiritual, porque en ese momento ser ladrón es como sentirse la máxima autoridad, basado en los hechos de que yo tengo ahora lo que era tuyo. Es una autoridad falsa, pero se siente como si fuera legítima, pero es falsa. Entonces, ¿qué hicieron los hermanos? Se sentaron a comer pianito, como si fueran en ese momento los señores. Y dice, versículo 25, se sentaron a comer pan, alzaron la vista, o sea, con mucho aire de grandeza. Como mi pan, alzo mi vista. Un ladrón, un hermano no le iba a decir a otro hermano, te acabas de convertir en ladrón, ¿sabes? No. Todos están ahí partiendo el pan. Y entonces, alzaron la vista y aquí que vieron una caravana de ismaelitas que venían de Gilat, con los camellos transportando goma, bálsamo y resina para bajarlos a Egipto. Estoy leyendo el versículo 25. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra. No se le olvide los conceptos. Aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Versículo 27. Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Tarán. ¿Qué está pasando aquí? En el espíritu, espiritualmente. Esas 20 piezas de plata, ¿para quién deben ser? Para José.
se las quitan, se las deben. Y comienzan los intereses. ¿Listos? Entonces ya le deben la túnica. Y ya le deben 20 piezas de plata. Pero el ladrón no siente que debe. Y el ladrón no sabe que se le está viniendo un futuro catastrófico y donde va a pagar 7 veces. Entonces, yo hago una pregunta siguiente. ¿Cuál es el precio de José? ¿20? No. José, ¿cuántos incrementos lleva en su vida? Varios. Cuantifiquémoslos. La túnica, primer sueño, segundo sueño, la interpretación de ambos sueños, más 20 piezas de plata. Siguiente pregunta. ¿Tiene en su haber físicamente como existencia lo que se le ha dado? No. Contestemos, ¿qué es lo que no tiene físicamente como existencia en su haber de lo que se le ha dado? ¿Qué no tiene? No tiene la túnica, no tiene las 20 piezas de plata. El hecho de que no las tenga cuantificables en su haber delante de sus ojos no significa que no son de su propiedad. Entonces, vea por favor cómo el mundo que es el conjunto de aquellos que en sus planes hay líneas que dicen la palabra despojo contra mí, quítenle y contra mí, no quiero verlo con esto, véndalo, etcétera. Cualquiera que sea el plan maestro de ellos, ese mundo se está endeudando conmigo y no sabe. Se está endeudando conmigo y no sabe. Entonces va caminando ese José por la tierra, sufriendo físicamente, emocionalmente. De vez en cuando tiene momentos gratos, como esa ida a Egipto entre aromas, entre aromas muy olorosas, aunque iba amarrado. Pero vea cómo está el mundo. Unos ladrones le compraron a otros ladrones. Un ladrón hizo ladrón a otro. Pero lo que tienes que saber es de que espiritualmente, o sea, más allá de las formas mercantiles que son las establecidas y tienen normas propias y rigen sobre las operaciones entre las personas, más allá de eso está lo espiritual. A José, por cada persona que lo haya despojado, robado, la nacionalidad de cada persona, el clan, la tribu, la familia, está quedando endeudada. Piensa en esos términos. No es un asunto nomás con la persona que viste o la persona que te encontró. Él me debe, ¿no? Espiritualmente, en este asunto, en esta biografía de José, se están endeudando pueblos enteros con ese hombre. Se están endeudando pueblos enteros. Y está creciendo la deuda estratosféricamente. Y ve cómo la historia nos indica esa línea. Aleluya. Y esto está, pero una cosa preciosa. Fluyamos en el Espíritu. Entonces, los madianitas pagaron 20 piezas de plata por José. Ladrones, también. Un ladrón le pagó a otro ladrón algo por alguien, en este caso era mercadería de esclavos. El dinero
también lo retuvieron, entonces se lo deben. Anoten lo que se lo deben. Comiencen los intereses a partir de la fecha de hoy. 20 piezas de plata. Muy bien. Y va José. Ok, y entramos al capítulo 39. Capítulo 39. Versículo 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón. ¿Qué? Ese hombre, oficial de Faraón, es jefe de la guardia imperial. Es el jefe de la guardia del Faraón. Un hombre muy poderoso, un hombre sanguinario. Se le conocía como el jefe de los carniceros. No era que fuera un tablajero, sino un sanguinario. Y va a hacer algo que va a endeudar a todo Egipto. Va a endeudar a todo Egipto. Llegó al mercado de esclavos y los madianitas le dijeron: tenemos un buen esclavo, sabe leer, sabe escribir, tiene agradable aspecto, tiene una presentación formidable, es hebreo, es muy bien educado, tiene buen carácter, tiene toda la dentadura completa, así que negociemos el precio. ¿Cuánto vale José? No el precio del mercado negro. Los ladrones no tienen autoridad para poner un precio. Los ladrones tienen autoridad para endeudarse. Se van a endeudar hasta las cachas por un solo hombre llamado Potifar. Ese va a endeudar a todo Egipto. Tienes que verlo así. Va a endeudar a todo Egipto, y Egipto ni percibe lo que está sucediendo en un mercado de esclavos. Y ahí está José, muy bien contenido. No andaba batallando con que yo no valgo 20, yo no valgo 30, yo valgo más. No. ¿Qué anda uno usando precios de ladrones? No. El valor no se halla en las bocas de los ladrones, ni de los mercados. Cuantifiquemos la plusvalía de ese hombre. Todo lo que se le ha dado cuenta. Una túnica de diversos colores, 2 sueños, la interpretación de los 2 sueños, 20 piezas de plata porque se las deben. Y ahora, algo interesante es que el precio que pagó Potifar no está declarado, está oculto u omitido, o algo incógnita. No sabemos. Pero lo que sí sabemos es de que se pagó un precio por dicho ejemplar de hombre. Hermanos, espiritualmente, Egipto quedó endeudado. El mundo está endeudado por la mano de sus propios ladrones, porque todos son ladrones. Espiritualmente así está la fotografía, pero la deuda no es entre sí, no, la deuda es para con nosotros, los José, las Josefas, las Josefas. Más que hay que despertar a los José, porque los José
deben discernir el panorama que presenta las Escrituras por esa línea y saber y estar en paz, porque el Espíritu de Dios nos está hablando a los José para decirnos, momento, disfruta esta historia porque eres tú. Y entonces, dice el texto, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró. Con esa palabra se valida la operación. Lo compró de los ismaelitas. Entonces, el precio que pagaron se lo deben a José. Apúntese en la cuenta que le deben tanto y que comiencen a correr los intereses. ¿Cuánto vale ese muchacho? Tiene incrementos a cada rato. Incrementos a cada rato son cuantificables. Algunos son financieros, monetarios, otros no. Otros son incrementos honorarios u honoríficos. Entonces, dice, lo compró de mano de los ismaelitas que lo habían bajado allí. El Eterno estuvo con José y él se transformó en un hombre próspero. La prosperidad es un asunto de manifestación en lo laboral. En lo laboral. Dios bendice el trabajo de las manos. Entonces, y permaneció en la casa de su señor egipcio. Su señor percibió que el Eterno estaba con él y todo lo que hacía el Eterno lo hacía próspero en su mano. O exitoso, próspero o exitoso. José halló favor en sus ojos y lo asistió. Él lo puso a cargo de su casa. Incrementos, casa del egipcio a causa de José, y la bendición del Eterno estaba en todo lo que poseía, en la casa y en el campo. Dejó todo lo que poseía en manos de José. Y estando él, solamente se ocupaba del pan que comía. Entonces, lo hicieron mayordomo, le dieron mayordomía. Lo hicieron señor sobre la casa y el campo y sobre todas las posesiones. ¿Cuánto vale ese muchacho? ¿Cuánto vale ese muchacho? Pues ya necesitamos las dos manos porque ya ha recibido en cada lugar, no importa cómo se llame el lugar, ni sea el lugar de alguien, pero allí ha recibido. Pero vea cómo el mundo, pensando que gana, pierde. Diga conmigo, los ladrones siempre pierden. Tenemos el dicho de que ladrón roba ladrón, pero este es un mejor dicho. Ladrón endeuda a otro ladrón. Por esa compra de Potifar endeudó a todo Egipto. Pero Egipto no sabe Egipto. Pero se va a manifestar la deuda. Se va a manifestar. Y ahí está este hombre. José, le dan la casa, el señorío de la casa, le dan el señorío del campo, pero ándele que la esposa de Potifar, un día, dice que el versículo 11, entonces un día en que José entró a la casa a cumplir sus tareas y no había ningún hombre de servicio en la casa, ella lo tomó de la ropa. Vea cómo la ropa está jugando un papel importante en un evento, diciendo, acuéstate conmigo. Mas él dejó su ropa en la mano de ella y huyó y salió afuera. Versículo 20, entonces el amo de José lo tomó y lo puso en prisión. Y todo lo que le hayan quitado, se lo deben. Y todo lo que le quitaron se lo deben. En la compraventa de él con los madianitas, eso está corriendo intereses. Con Potifar está corriendo intereses.
Esa es la realidad espiritual. Eso es superior a las edades de los tiempos y la humanidad. Eso es superior. Entonces, lo puso en la prisión, en el lugar donde estaban confinados los prisioneros del rey, y allí permaneció en la cárcel. El Eterno estuvo con José y lo dotó de carisma, e hizo que hallara favor a los ojos del guardián de la prisión. El guardián de la prisión colocó todos los presos bajo su custodia, y él hacía todo lo que allí se hacía. El guardián de la prisión no controlaba nada de lo que estaba a su cargo, por cuanto el Eterno estaba con él. Y en todo lo que hacía, el Eterno lo hacía prosperar. Le entregan la prisión. Muy bien, capítulo 41. Versículo 1. Y sucedió al cabo de 2 años, tuvo Faraón un sueño, y se narra el sueño. Versículo 14. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y platicaron un rey y un esclavo. ¿Cómo es posible sentar a un rey y a un esclavo sin cita para audiencia? Es que hay una forma muy particular que es divina. Es una forma divina. Cuando Dios pone el tema se convierte en la cita. Cuando Dios trae el tema sobre una mesa, allí hay un tema. ¿Quién se va a sentar en una cabecera y en la otra? No es un asunto de suerte. ¿Seré yo, Señor? Señor, yo. No es un asunto de suerte. Revélame si yo. No, tampoco. Solamente hay 2 lugares. Hay un tema en esa mesa. El tema es la cita. ¿Para quién es la cita? Esa es una muy buena cuestión. ¿Para quién es la cita? Digamos, opciones que son de uso en lo cotidiano entre las personas, tratándose de llamar a alguien para que ocupe ese lugar. A los más antiguos, los de mayor antigüedad, primero, segundo, llamemos a los más ricos. Tercero, llamemos ¿a quién? ¿A quién le gustaría llamar? Para hablar con el rey. Pero es que realmente no se trata de ver al rey, se trata de oír un asunto. No nomás ver, es oír. ¿Qué valor debemos poner en una cabecera y en la otra? El rey va en una cabecera. ¿Qué tipo de persona le corresponde en la otra? El más antiguo, el más rico, el de mayor edad, el más necesitado, el que, pues a ver. Y la respuesta es el más sabio. Dice el texto en el versículo 37. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, porque José ya había dado la interpretación, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios?
la mención del Espíritu de Dios es revelación, porque se hace la mención del Espíritu de Dios solamente porque el Espíritu de José y el Espíritu de Dios se han amalgamado, son uno. Tu espíritu pertenece a la unión o la relación con el Espíritu de Dios. Tú no estás diseñado para que seas uno con tu mente ni con tu carne. No, tú estás diseñado para que seas uno con el Espíritu de Dios. Cristiano que no esté dividido por la palabra, que es la espada agudísima, en su hombre exterior, es una mezcla de lo que no debe estar mezclado. Uno no debe estar mezclado espíritu con alma, alma y espíritu con cuerpo. Uno debe estar separado o dividido entre la división está entre el hombre interior, que es el espíritu, y el hombre exterior. El hombre interior está arropado por el alma, y el espíritu y el alma arropados por el cuerpo. Mas tu espíritu debe tener campo abierto o el libre acceso hacia el Espíritu de Dios, sin que ninguna de las partes del hombre exterior se interpongan o se mezclen. Por eso Faraón dijo: en él hay Espíritu de Dios. Son uno. Lo que este hombre joven llamado José está hablando no está mezclado con sus pensamientos ni su carne. Lo que este hombre nos está diciendo, su hablar es de su hombre interior y no trajo su mensaje mezclado con su hombre exterior, porque ya lo tiene dividido, separado uno del otro. Todos los hijos y las hijas de Dios deben estar así, exactamente en este momento espiritual de José, exactamente así, una permanencia así. Hay que hacerlo. La palabra de Dios dividiendo nuestros pensamientos y nuestros tuétanos y coyunturas y penetrando hasta partir el alma. Por eso dice partir, porque se requiere hacer la separación, la división y no la mezcla. Pues aquí está la fotografía nítida de alguien que está separado y está amalgamado con el Espíritu Santo. Y saltó la corte del rey. Aquí esto está precioso, dijo el faraón. ¿Hallaremos a otro hombre tan sabio como tú? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú eres el de la otra cabecera. José, estoy descubriendo algo, le decía Faraón. A ver, que me traigan los registros de tu vida. Y se los presentaron. ¿Qué? Potifar nos endeudó contigo, José. Nos endeudó Potifar contigo. Mira nomás. Todo lo que se te ha dado, todo lo que no te han entregado, creyeron que era de ellos. Y esto ya tiene intereses.
¿Y qué sucedió? Y fíjese que Faraón fluyó exactamente así. Versículo 40. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. ¿Se la deben o no? Se la están entregando. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro. Esta es una forma espiritual, porque a nosotros nos dijeron y nos hizo sentar en los lugares celestiales y lo hicieron subir en un carro nuevo y nos hicieron sentar. ¿Por qué? Porque nos deben el mundo entero. El mundo es nuestro, el mundo es nuestro. Dale un gran aplauso al Señor, aleluya. José en el Antiguo Testamento es un tipo y figura de Cristo. Lo que le deben a José nos lo deben a nosotros. Y somos dueños. Y esta deuda, o sea, fíjate cómo el diablo, que es el padre de la mentira, que es ladrón por naturaleza, guió a robar y a robar. Robar es endeudarse. Es decir, todo momento dirigido o de influencia de Satán y de sus huestes sobre el mundo, como los guía a robar, crea deuda. Entonces, esto ya tiene otras dimensiones. Esto es mucho, es todo. A José le quitaron la túnica, se la deben. Las 20 monedas de plata se las deben. La operación que pagaron por él en Egipto se la deben. Ahora viene la entrega. Por eso a veces cuando ponemos en un plano los elementos marcados con un antes y después, ¿por qué? Uno se pregunta, ¿por qué la parte final es muy grande? ¿Por qué vale mucho? ¿Por qué comparada con la parte inicial es 1000 veces más? Porque aquello que se tenía al principio se convirtió en deuda para un ladrón y hay restitución, pero ya con intereses y con veces más. Por eso la parte final es muy alta. Un hijo de Dios nunca será avergonzado. Nunca será avergonzado. Entonces, ve a José. Le han quitado lo que han querido. Le dicen una cosa y luego se la quitan. Apúntese, se la deben. Y otra, apúntese, se la deben. Y que comiencen a correr los intereses. Y ándeles. Y entonces aquí está Faraón y le dice: José, te hago gobernador de toda la tierra de Egipto. Y José se acordó de sus sueños y de la interpretación que le dieron sus hermanos. Y se acordó de esas piezas de plata y de las otras y de la túnica. La plata se convirtió en oro.
José recibió un collar de oro. Mira, José, te quitaron 20 piezas de plata, aquí hay un collar de oro. Déjame ponértelo en el cuello. Sí ganó intereses, ¿verdad? Miren, el cristiano debe ver como Dios ve. La palabra revelación significa ver lo que Dios ve. Las escrituras, en las escrituras hallamos al Espíritu Santo. Él nos guía y Él nos abre el entendimiento, nos da iluminación para ver lo que Dios ve. Dios ve esto. Ninguna deuda contraída con la persona física de José se olvida o se dejará sin cobrar. Todo se cobrará, todo Dios hará pagar. Imagínate los intereses y los intereses y los intereses y los intereses, y todo va a recaer en esa descendencia. Es mucha abundancia. La abundancia se llama ahora herencia, porque una palabra ya tiene que convertirse en otra y en otra y en otra por los montos. Finalmente llegamos a la palabra herencia. Todo lo que le deben a José, se lo deben a Cristo y nos lo deben a nosotros. Todo, absolutamente todo. Somos dueños. Entonces, ¿qué hizo José? Comenzó a gobernar, a construir graneros, a sembrar la tierra. Le dieron esposa, le dieron carro, le dieron vestiduras. Aquella túnica de un tejido X se convirtió en lino. Y aquella plata se convirtió en oro. ¿Por qué? Porque ganan intereses. Gana intereses eso. ¿Y se acabó la deuda? No, no se acabó la deuda. Dice el texto, quiero que lea 41, 42, 43, 44. Vayamos al 45. Dice el versículo 4. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Y les dijo José: miren, muchachos, se metieron en unas andadas, endeudaron a toda la tierra y todos me deben a mí. Y todo aquel que me deba a mí, híjole, eso se traslada y eso no tiene fin. Nos toca a nosotros. Muchachos, todo esto es plan de Dios. Les dijo: ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 en los cuales ni habrá arada ni siega. Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas.
Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Lea esta historia, son muchos capítulos. Lea esta historia con calma, porque finalmente, ya para concluir, se muere José, fallece José, y comienza un periodo, 430 años de esclavitud. Y la deuda, es que no se les olvide eso. Miren, ¿qué escucho? Me debe mi hermano y no me quiere pagar. Me deben en la empresa y no me quieren pagar. Me han amenazado que no me quieren pagar. Miren, vuelvan a escuchar este mensaje. Un ladrón está metiendo en deuda a otro ladrón. La deuda está aumentando con intereses. Es favorable a ti. Debes saber este principio. Todo lo que le deben a José, te lo deben a ti. Vea cómo un ladrón puede meter a todo un país en deuda en un día. Egipto ya está en deuda con este hombre. ¿Fallece José y se acaba la deuda? No. No se acaba la deuda. Llega Moisés, el gran libertador de Israel, del pueblo de Israel. Israel se multiplicó hasta llegar a ser cerca de 2 millones de personas. Y vinieron las 10 plagas y el Señor, antes de salir, les dice: espérense. Quiero que vayan a las puertas de las casas de los egipcios, les toquen, y que las mujeres lo hagan porque ellas saben pedir, y despojen a los egipcios porque nos deben mucho dinero. Nos deben mucho dinero. El hecho de que le hayan quitado a José y lo hayan despojado no quiere decir que José sea el que cobre. Nosotros estamos cobrando esa deuda. No hay asunto que tribunal humano pueda decir: no es cierto. No, esto es un asunto espiritual. Somos dueños de la riqueza del mundo. Espiritualmente aquí está expuesto. Dios mandó cobrar 430 años después. Alguien calcule cuánto es 430 años de intereses. Muchísimo dinero. Y Moisés les dijo a todo el pueblo de Israel, a los hebreos: agarren todo, oro, plata, vestidos, todo. Y despojaron en un día a Egipto de toda su riqueza, igualito como despojaron a José en un día de toda su riqueza. ¿Te fijaste los intereses? No es lo mismo quitarle a una persona su túnica de mangas largas que quitarle a todas las casas toda la ropa, y todos los zapatos, y todos los cintos, y todos los espejos. Llegaban las mujeres hebreas con las mujeres egipcias, les decía: quítate los aretes, quítate los anillos, quítate los collares. Traes un anillo al lado del pie, quítatelo, échalo aquí. Traes un diente de oro, quítatelo, échalo aquí. Traes una peineta de plata, quítatela. Entiendan que despojaron a todo Egipto. ¿Cuál es la legalidad de esto? Por deberle a un solo hombre.
Eso está tremendo. Ahora, ¿tú crees que pagaron la deuda? No, no la terminaron de pagar. Todavía nos debe el mundo. Somos dueños del mundo. Actúe como tal. Actúe como tal. Actúe como tal. Aleluya. Todo el mundo nos debe. Legalmente, todo el mundo nos debe. Aquí están las escrituras. Todos nos deben por deberle a José. Aleluya. Y espérese. Porque el mundo sigue cometiendo más indecencias que lo están endeudando más. Vea de qué despojaron a Cristo. Nos deben. No. Somos dueños del mundo, pero actuemos como tales. Aquí está, este texto nos avala que somos dueños de la tierra. Amén. Aleluya. Entonces, esto está. El Señor en sus números, en su mente, todos esos números, esas cuestiones, los lleva bien clarito. Él sabe cuánto y los intereses y todo. Todo ello lo tradujo en la palabra herencia. La herencia. Todo lo que se le debió a José, se le debió a Cristo. Lo que la deuda que tiene el mundo con Cristo, nosotros somos los herederos de esa cobranza, de esos beneficios. Hijo, ahora esto va a estar a tu nombre, esto a tu nombre, esto es tuyo, esto es tuyo, esto es tuyo, esto es tuyo, esto es tuyo. Todo eso no es compra ni pago, es cobranza. ¿Sabe lo que es una cobranza? O sea, ¿por qué tenemos esto? Lo compramos. No, eso no es cobranza. Eso es pagarlo. Lo que se debe, lo que nos deben, lo que recibimos por esa deuda como pago, eso es cobranza. Iglesia, somos los dueños de todo. Tenga eso en su espíritu. Todo lo que le deben a José, nos lo deben a usted y a mí. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Se han hecho varios cortes de caja en diversos periodos de la humanidad. Uno de ellos fue en la vida del patriarca Moisés. Pero no han pagado. Esto sigue aumentando. Y dice el Señor que vienen periodos de cobranza. Amén. Cierra tus ojos y dale gracias a Dios. Y ve con tu espíritu esta palabra revelada. Mírala con tu espíritu. Ve todo lo que nos pertenece. Todo lo que el Señor reveló en esta mañana. Ve cuánto es. Ve todo lo que está allí. Es muchísimo, dice el Señor. Hay para todos en abundancia. Hay para todos, porque el mundo es nuestro. El mundo está a nuestro nombre. Está bajo nuestros pies. Todo es nuestro, dice el Señor. Oh Señor, y gracias porque tu palabra se hizo uno con nuestro espíritu, sin que nuestra mente allí pusiera un grano de pensamientos, ni nuestra carne de sentimientos. No es por lo que sintamos o lo que pensemos, es porque tu palabra
es nuestra vida. Así dice, así está la exposición, así lo pone la narrativa, y esto es precioso, Señor. Gracias. He aquí, Señor, he aquí tu iglesia enriquecida, he aquí tu cuerpo enriquecido, he aquí las formas de tu espíritu, he aquí el poder de tu gracia, el poder de tu palabra. He aquí, Señor, y vienen esos tiempos mayores a los de Moisés cuando despojó a Egipto, mucho mayores a los de Moisés cuando despojó a Egipto, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, para el cuerpo de Cristo, porque son los legítimos herederos, son los legítimos herederos. Aleluya, aleluya. Y Señor, tú eres el juez justo. De tu boca ha salido el dictamen, la dictaminación al respecto. Gracias, oh Dios. Dele gracias a Dios por su palabra, porque hoy le ha dado buena noticia, le ha traído a su corazón buenas noticias, le ha traído a su vida buenas noticias. Aleluya. Dele gracias al Señor. Gracias. Espere la manifestación. Abra su espíritu, abra su espíritu, porque esto es buena noticia el día de hoy. Aleluya. En el nombre de Jesús. Gracias, oh Dios. Amén y amén. Y vamos a honrar al que está sentado en el trono, al que es la cabeza del cuerpo, con una ofrenda que es una forma material, y esta es una diferencia, le mostramos que Él es para nosotros el Señor. Cuando uno le dice a alguien, yo te respeto, pero cuando otro va con alguien y le dice, yo te respeto, y aquí está una ofrenda por tu diferencia. La diferencia entre ambos lados es de que uno respetó y el otro honró. Vamos a honrar a nuestro Rey. Vamos a honrar a nuestro Rey. Amén. Vamos a poner en nuestro sumo sacerdote, quien es Cristo Jesús, los diezmos de todo. Y una ofrenda que salga de nuestro corazón. Use su corazón en este momento. Y vamos a decir Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Malaquías 3:10. Podemos pasar. Aleluya. Vamos pues a participar. Ven y aprende sabiduría práctica para tu vida. Más te invita a su ciclo de conferencias impartidas en Puerto Vallarta por Ana Sweet. Miércoles 25 de septiembre a las 7 de la noche. Mujer de éxito. Viernes 27 de septiembre, 8 de la noche. Decisiones que te llevarían al divorcio. Sábado 28 de septiembre, 10 de la mañana, Enemigos del éxito. Te esperamos en Auditorio Perdón y Amistad, ubicado en Candelaria 143, Colonia, Barrio Santa María. Cuota de recuperación, 50 pesos por conferencia.